Vamos a comenzar nuestra clase, en esta ocasión sobre la virtud de la fortaleza, pidiendo a María Santísima nos consiga del Espíritu Santo luces para aprovecharla bien, tanto a los alumnos como al profesor. La virtud de la fortaleza es una de las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La palabra fortaleza deriva del vocablo latino fortis, fuerte, y abarca 2 acepciones, la de la fuerza física y la de la energía de ánimo. Por la primera acepción, la de la fuerza física, el hombre repele y supera los ataques físicos. Por la segunda, la de la energía de ánimo, soporta, rechaza, supera las grandes dificultades que se oponen o impiden la realización del bien. Pero hay que decir que el primer obstáculo para la virtud está en nosotros mismos, en el hombre viejo, según el cual, dice San Pablo, hemos vivido en nuestra vida pasada. Y del hombre que, viejo, hemos de liberarnos y construir el hombre nuevo en Cristo. Pero llevamos al hombre viejo dentro de nosotros que se manifiesta de 1000 formas y de manera muy evidente con las quejas interiores, que son los lamentos que invitan a abandonar y a claudicar con las tareas, con las empresas, con muchas falsas y engañosas justificaciones. Y hay que decir que las más de las veces muy fuertes, muy convincentes. ¿Ya te diste cuenta de que es tarde? Has trabajado demasiado. Mira que te estás enfermando. Mañana habrá mejores momentos, diferentes circunstancias. Oye bien, que otros hacen menos. Si nos dejamos llevar por las pasiones, el engaño se establece y crea hábitos. Se va convirtiendo en un tirano que domina los resortes de nuestra personalidad y nos incapacita, dejándonos sin recursos, o al menos con pocos recursos, para cualquier trabajo serio, ya sea del cuerpo o del espíritu. Y el núcleo del defecto que nos engaña es la pereza, que es el temor a todo lo que supone exigencia y tiene una eficacia extraordinaria. Sabemos que la realización del bien supone fortaleza, capacidad de exigirse, de vencer el temor al sufrimiento, al trabajo, al esfuerzo. Y la fortaleza nos permite esos enfoques de superación. Nos permite cierto inconformismo y nos reta para llegar a más, facilitándonos la realización de ese empeño. La fortaleza es una virtud encantadora, porque todo lo que vale cuesta, y como sabemos, nada bueno se hace sin esfuerzo. San José María, hablando de la fortaleza, nos dicen, amigos de Dios, que el camino del cristiano, el de cualquier hombre, no es fácil. Ciertamente, en determinadas épocas, parece que todo se cumple según nuestras previsiones, pero esto habitualmente dura poco. Vivir es enfrentarse con dificultades, sentir en el corazón alegrías y sinsabores, y en esa fragua el hombre puede adquirir fortaleza, paciencia, magnanimidad, serenidad.
Es decir, en esa fragua de las dificultades, de las alegrías, de las sinsabores, de los sinsabores, de los éxitos y de los fracasos, el hombre va adquiriendo fortaleza, más paciencia, magnanimidad, serenidad. Entonces, al colegio a veces me iba sin comer, porque no había. Y te cuento, lo que hacía era que agarraba una bolsa plástica y como no había comida, me la echaba en la bolsa del pantalón y esperaba que todo el mundo entrara al colegio, a clases, y yo me iba corriendo y veía quién botaba las pechugas enteras o los muslos, si había pollo, si había alguna comida, y desesperadamente, para que no me vieran y no me regañaran los del comedor, agarraba con aquellas ganas la comida con las dos manos y le echaba lo máximo que se pudiera en la bolsa y me iba para la montaña. Y en la montaña llegaba y le agradecía a ese ser llamado Dios, le agradecía por la comida de ese día, porque había que comer. Entonces yo decía, me como esta parte, me aguanto el almuerzo, cuando me voy durante el camino voy ahí agarrando poquitos de muslos y la otra parte se la llevo a mi familia, diciéndole que era una bendición que me daba. Eran los sobres, porque yo me sentaba ahí a velar la comida, porque yo tenía hambre. Y yo me ponía a pensar, ellos lo tienen todo, la rica comida, tienen becas, uno no tiene nada, pero los velaba ahí como la hora que comía, esperando que terminaran y que agarraran la comida entera, a veces que decían qué cochinada de comida, decían ahí qué cochinada de comida, y uno por dentro, yo le decía a Dios, perdónanos, no saben lo que dicen, digamos, porque así, y tiraba la comida, y esos sobros era lo que yo me comía, que estaban bien, estaban enteros, los muslos le pegaban un mordisco y lo botaban, entonces yo me terminaba de comer todo, me iba para la montaña, y me quedaba ahí un ratillo, agradeciéndole al hombre porque había comido, porque ese día había comido. Las personas debemos de comprender de que en medio de un desierto lo estás pasando porque algo bueno viene. No entender. Que entre más sea el dolor, más es la victoria que viene. Entonces, yo no sabía que Dios me estaba preparando para algo bueno. No sabía que levantarse a la 1 de la mañana, caminar tantas horas, me estaba entrenando a mí mismo. Estaba matando gigantes en mis pies para ir a matar gigantes reales después. Resulta que esa mañana me levanté a la 1 de la mañana, me amarré los burros porque no tenía zapatos, eran unos burros cartapila, y yo dije, hoy será un gran día. Para mí siempre todos los días han sido buenos, todos los días. A esos burros usted les hacía trueques, ¿verdad? ¿Ah? A esos burros usted les hacía trueques. Claro que sí. ¿Qué les hacía? A esos burros lo que hacía, digamos, era como ya estaban despegados, por decirlo así, les metía clavos. Digamos, les metía clavos, o los cordones ya estaban así, ¿verdad? Entonces, dentro del hilo saco, ¿verdad? Que usted va agarrando mañas ahí, hacía cordones improvisados, así, y me los ponía ahí. Esos burros ya estaban mal, porque ya llevan como 6 o 7 años conmigo, ¿verdad? Era lo único que tenía, pero felizmente los tenía, gracias a Dios, ¿verdad? Y llegué a un examen de mate y como que me quise desmayar. No aguanté, estaba muy débil el cuerpo, la fisiología no engaña, y entonces el profe, Gustavo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Mi respeto, lo mucho que lo quiero, agarró aquella situación como para decir, este muchacho camina bastante, este muchacho debe ser bueno para correr. Entonces agarró todas las pruebas que estaba pasando para decir, usted va a convertirse en un gran atleta, lo voy a llevar a una competencia. Y yo no sabía qué era eso, nada por el estilo. Y me llevan para la carrera, Sarchi, ¿verdad? Me hicieron una carrera dentro. Ese desmayo me sirvió para un trampolín. Las pruebas son trampolines de buena fe que tenés que ir caminando. Las pruebas te van enseñando de que sin ellas no vas a tener éxito. ¿Me van a entender? O con ellas vas a tener éxito bajo un perfil bajo, que se llama humildad, que le llama a Dios, ¿verdad? Ahí llegué a la carrera, vea, sin mentirle, llegué a la competencia mal comido, normal la vida, ¿verdad? Sí, mal comido así. Y llegué, y los caterpillars
Y en medio de 16 estudiantes, yo era el número 17, me humillaron. Empezaron a burlarse, a verme las condiciones, porque yo le dije a mi mamá que iba para una carrera. Me agarró un pantalón, mezclilla, lo partió con un cuchillo, ahí, y me lo dejé la rodilla para abajo, porque no sabíamos. Los zapatos ahí amarrados, como te dije, zafados, y una camisa cualquiera. Ahí ese era mi uniforme. Bueno, salí a la carrera. Cuando me humillaron, el profe me llamó y me dijo unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Que nunca las voy a olvidar. Me dijo que las personas con ego alto, las personas que todo lo tienen, que se lo ganan con facilismo, sin una gratitud ante la vida, son personas como un perfume barato, que te lo echas y al instante se te acaba. Pero que las personas que cuando Dios tiene un propósito y traza un camino en la vida de las personas, es como aquel perfume chiquitico que te lo echas y vas expandiendo aquel dolor de gratitud, de felicidad, de decirle, si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Entonces ese perfume no se podía acabar en mí. Entonces me dijo, vaya, demostrar quién es usted. Y me dijo, Junior, le voy a decir algo muy importante, Dios va con usted. Me decía, porque él es muy creyente, ¿verdad? Él me decía, entonces llegué, me amarré, me sequé las lágrimas y gané la carrera. Esa vez, gracias a mi Dios, gané la carrera, que faltando 300 metros por las condiciones de los zapatos, los 3 clavos se zafaron y se me metieron en el talón, sacando un montón de sangre. Y aún así, llegué a una meta de primer lugar. Y de ahí una puerta diferente se abre, con las mismas pruebas, con una actitud diferente, con un crecimiento diferente, porque ya había descubierto que había un ser sobrenatural que estaba conmigo. Entonces, las grandes pruebas que ya se venían, ¿verdad?, que estaban, era gratitud a Dios, porque para usted enfrentar la vida, la que estaba viviendo, solo la fuerza de Dios lo puede ayudar. Esfuérzate, sé valiente. Entonces yo me esforzaba y quería ser valiente, pero cuando estaba débil era cuando Él más fuerte me hacía. Hemos visto este vídeo maravilloso que nos da múltiples lecciones y nos hace ver cómo la fortaleza ayuda a este corredor actual, ayudó y ayuda a superarse constantemente y a sacar, como dice la Escritura, fuerzas de flaqueza. Es que la fortaleza nos enseña a vivir. Con la fortaleza nosotros aprendemos a vivir. Se aprende a vivir. ¿Y qué significa aprender a vivir? Significa aprender a ser feliz. Este corredor que acabamos de ver en el vídeo es un hombre feliz. Obviamente es un hombre planificado. Y aquí en la pantalla tenemos a este coreanito que no tiene manos, que está acariciando a su hermanito mayor con los pies. Y no solo acariciándole, sino también, en la siguiente fotografía, dándole de comer, pero con una cara llena de alegría, con rostro de plenitud. Y yo puse esa foto porque me encanta esta frase. Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi un niño que no tenía pies. Y me encontré con esta fotografía donde el niño no tiene manos, que es todavía más grave el asunto, pero que está viviendo una existencia plena, acompasada por la virtud de la fortaleza. En el Evangelio, nuestro Señor nos advirtió que su empresa no es una empresa para cobardes. Y nos dijo, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza, y los que se la hacen son los que lo arrebatan. Fíjate que habla de arrebatarlo y hacerse fuerza. Y dice más, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y qué pocos los que van por él. Nuestro Señor Jesucristo tiene frases fuertes que nos hacen ver que la empresa que plantea significa lucha, vencimiento, crecimiento. Los frutos de la vida cristiana, que suponen exigencia interior y exterior,
son, entre otros, la bondad, la mansedumbre, la amabilidad, la disposición a perdonar, el comportamiento pacífico, y así podíamos seguir. Un hombre de Dios tiene este temple bien unido a la fortaleza. Se podría decir que estas virtudes están como hilvanadas por la fortaleza, porque servir a Dios es muchas veces costoso y supone sacrificio. Cristo se ve que ha querido construir su iglesia con gente con capacidad de aguante, con capacidad de exigirse, con capacidad de sufrir. Y es que la resiedumbre es libertad. En realidad, la capacidad de exigirse es la clave del éxito para muchas actividades. Entre otros, podríamos citar el deporte, la música, la danza, los negocios, el estudio. Se requiere para todo esto mucho sacrificio. Así llega el fruto, no de otra manera. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. Damos lo mejor de nosotros mismos en la lucha contra las dificultades. Damos lo mejor. Liberémonos de nuestros propios esquemas, autojustificaciones y excusas. Retrasar lo que cuesta, empezar la tarea por lo más grato, abandonar las cosas cuando ya nos aburren, permitir postergaciones y procrastinaciones. Esta palabra de procrastinar ha entrado de nuevo al castellano a través del inglés. El inglés en inglés se usa bastante, pero no es una palabra inglesa, es una palabra latina, porque pro significa para y procrastinar, pro para y mañana. Procrastinar, dejar para mañana. Pero a mí como sacerdote me toca encontrarme con existencias que han dejado todo para después, todo para mañana. Chicos, chicas, ahora hombres y mujeres que no llegaron a hacer todo lo que podían haber sido y alcanzar las metas que tenían tan a mano por sus condiciones, porque las procrastinaron. Dijeron después, mañana, y no aprovecharon las oportunidades que el destino les presentó. Santa Teresa de Jesús, conociendo esto, se dice a ella misma, aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera. Ella es poetisa, está muy bien expresado. Aunque me canse, y todavía más rotundo, aunque no pueda, y más, aunque reviente, y todavía la mayor determinación en que se puede pensar, el mayor límite, aunque me muera, aunque me canse, aunque no quiera, aunque reviente, aunque me muera, aunque me canse, y hay que aprendérselo a repetir, aunque me canse, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, para las metas espirituales y para las metas humanas sanas. Simon Sinek tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice, trabajar duro en algo que nos interesa lo llamamos estrés. Perdón, trabajar duro en algo que no nos interesa lo llamamos estrés. Trabajar duro en algo que amamos lo llamamos pasión. Si lo amamos, si nos involucramos de veras, claro, hay pasión. Si no, estaremos como obligados y lo que se generará será el estrés. De las conquistas, grandes o pequeñas,
brota el desarrollo de la identidad propia y la verdadera autoestima. En realidad, nos vamos construyendo. Hay un rabino hebreo famoso que interpreta esa frase de la escritura que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, preguntándose por qué Dios utiliza el plural. Y dice él que es porque le está hablando al mismo hombre y está diciendo, hagamos al hombre, hagámoslo tú y yo. El hombre tiene que hacerse, lo hace Dios, pero tiene que hacerse él mismo. Entonces gana identidad y en consecuencia una sana y verdadera autoestima, porque se va imponiendo el orden de la inteligencia, o sea, el bien y la verdad, sobre la resistencia que ponen las pasiones bajas en la vida. Así exigirse, pues, es una de las claves de la vida espiritual. Decía un famoso general cartaginés, Aníbal Barca, las grandes batallas se ganan con los soldados cansados. Es decir, en las peores circunstancias, nosotros, si somos soldados, daremos lo mejor de nosotros mismos. Y entonces así ganaremos identidad. Seremos más soldados, mejores soldados, por seguir con el ejemplo. Y tendremos una autoestima bien ganada. Es interesantísimo ver cómo el Señor cuenta con nuestra propia participación para la construcción del propio proyecto personal, del cumplimiento de la misión que Él nos ha asignado. Nos vendría, por este motivo, muy bien compararnos con quien hace más y no con quien hace menos. Pero por desgracia es una costumbre muy difundida. Hay un dicho castellano que se expresa así: siempre hay un roto para un descosido. Es decir, siempre hay alguien que está peor. Y si vemos para abajo, perdemos la capacidad de autocrítica y entonces caeremos en el victimismo, que es como el colmo, ¿verdad? Es decir, yo soy la víctima y todos los demás son los culpables de lo que sucede. Caeremos en el mundo de la queja, que es una psicología muy destructiva. Hay gente muy sacrificada, con enorme capacidad de trabajo y de entrega. Muchos emplean muchas horas y con mucho esfuerzo por mejorar y sostener a su familia. Otros se esfuerzan por obtener solo lo que le reclama su ambición. No tienen rectitud de intención, pero luchan. A otros les mueve el rencor o el odio. También es motivo. Y a otros les mueve el amor de Dios. Tomemos el ejemplo de San Pablo, que nos enumera con sencillez lo que le ha costado seguir a Cristo y llevar su mensaje en la segunda carta a los Corintios. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. ¿Y por qué dice esto de menos uno? Es que por ley, por tener cierta comprensión con el ajusticiado, a este le daban un azote menos, 39, y se consideraba una gran misericordia. Pero vuelvo a empezar a San Pablo. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas y una vez apedreado. 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé perdido en alta mar. En viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, y muchas veces noches sin dormir, hambre y sed,
muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de todas estas cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Es impresionante San Pablo. Un hombre que había convertido el esfuerzo en pasión. Vivía para la pasión de evangelizar, por el amor que tenía a Cristo. Pero busquemos un caso típico en el polo opuesto. En el polo opuesto. Es el caso de la psicología del niño mimado. Es decir, gente que da poco y exige mucho. Es egoísta. Les he venido pasando imágenes de la película, de la novela del Señor de los Anillos, donde todos, hombres y mujeres, son héroes íntegros, de una entereza muy clara y de unas acciones también muy bellas, de un amor excelso. Pero como contrapunto, como polo opuesto, hay una personalidad que se mueve entre ellos, porque hay unos enemigos definidos como enemigos, completamente, pero hay alguien que se mueve entre ellos, que es Gollum, una criatura de personalidad deforme, con poca capacidad de autocrítica, sin capacidad tampoco de exigirse, y por lo tanto no puede darse, no puede entregarse. Es la personificación del egoísmo. Si hubiera podido ahorrar muchos disgustos, este tipo de personas se hubieran podido ahorrar muchos disgustos, muchas distorsiones, muchos complejos, aprendiendo a cumplir las propias obligaciones y a pensar en los demás antes que en sí mismo. Pero lo más interesante es que esto puede volverse un modelo conductual, un paradigma cultural, como veremos a continuación. What's the millennial question? Apparently, millennials, as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one. And because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, what do you want? And millennials are saying, we want to work in a place with purpose, love that. We want to make an impact, whatever that means. We want free food and beanbags. And so somebody articulates some sort of purpose, there's lots of free food and there's beanbags, and yet for some reason, they're still not happy. And that's because they're missing. There's a missing piece. What I've learned is that I can break it down into 4 pieces. Right? There are four things, 4 characteristics. One is parenting. The other one is technology. The third is impatience, and the fourth is environment. The generation that we call the millennials, too many of them grew up subject to, not my words, failed parenting strategies. Where, for example, they were told that they were special all the time. They were told that they could have anything they want in life, just because they want it, right? They were told, some of them got into honors classes, not because they deserved it, but because their parents complained. And some of them got A's, not because they earned them, but because the teachers didn't want to deal with the parents. Some kids got participation medals. You got a medal for coming in last. Right? Which the science we know is pretty clear, which is it devalues the medal and the reward for those who actually work hard, and it actually makes the person who comes in last feel embarrassed because they know they didn't deserve it, so it actually makes them feel worse, right? So you take this group of people, and they graduate school, and they get a job, and they're thrust into the real world, and in an instant, they find out they're not special, their moms can't get them a promotion, that you get nothing for coming in last, and by the way, you can't just have it because you want it. Right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations.
the other problem to compound it is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you got to do. And they have no clue, right? So you have an entire generation growing up with lower self-esteem than previous generations, right? Through no fault of their own. Through no fault of their own, right? They were dealt a bad hand, right? Now let's add in technology. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good, right? So, you know, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely. And so you send out 10 texts to 10 friends, you know, hi, 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 hi. Because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones, which is the equivalent of opening up the liquor cabinet and saying to our teenagers, hey, by the way, this adolescence thing, if it gets you down. But that's basically what's happening. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress, financial stress, career stress, that's pretty much the primary reasons why an alcoholic drinks, right? What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel on them if something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? These things balanced. Alcohol is not bad, too much alcohol is bad. Gambling is fun, too much gambling is dangerous, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance, right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted. Right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. Right? So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to deal with stress. Right? Now you add in the sense of impatience. Right? They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day.
You want to watch a movie? Log on and watch a movie. You don't check movie times. You want to watch a TV show? Binge. You don't even have to wait week to week to week, right? I know people who skip seasons just so they can binge at the end of the season, right? Instant gratification. You want to go on a date? You don't even have to learn how to be like, hey. You don't even have to learn and practice that skill. You don't have to be the uncomfortable one who says yes when you mean no and says no when you mean no, but yes when you... You don't have to swipe right. Bang, I'm a stud. Right? You don't have to learn the social coping mechanisms, right? Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids. They've just graduated school. They're in their entry-level job. And I sit down with them and I go, how's it going? They go, I think I'm going to quit. I'm like, why? They're like, I'm not making an impact. I'm like, you've been here 8 months. You know? It's as if they're standing at the foot of a mountain and they have this abstract concept called impact that they want to have in the world, which is the summit. What they don't see is the mountain. I don't care if you go up the mountain quickly or slowly, but there's still a mountain. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love, or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates, we're seeing an increase in this generation, we're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses, we're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression, unheard of. These are all, this is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll be just, it's fine. How's your job? It's fine. It's the same as yesterday. How's your relationship? It's fine. Like that's the best case scenario. Which leads me to the fourth point, which is environment. Which is we're taking this amazing group of young, fantastic kids who were just dealt a bad hand. It's no fault of their own. And we put them in corporate environments that care more about the numbers than they do about the kids. They care more about the short-term gains than the long-term life of this young human being. We care more about the year than the lifetime, right? And so we are putting them in corporate environments that aren't helping them build their confidence, that aren't helping them learn the skills of cooperation, that aren't helping them overcome the challenges of a digital world and finding more balance, that isn't helping them overcome the need to have instant gratification and teach them the joys and impact and the fulfillment you get from working hard on something for a long time that cannot be done in a month or even in a year. And so we're thrusting to them in corporate environments, and the worst part about it is they think it's them. They blame themselves. They think it's them who can't deal. And so it makes it all worse. It's not. I'm here to tell them it's not them. It's the corporations. It's the corporate environments. It's the total lack of good leadership in our world today that is making them feel the way they do. They were dealt a bad hand, and I hate to say it, but it's the company's responsibility. Sucks to be you. Like, we have no choice, right? This is what we got, and I wish that society and their parents did a better job. They didn't. So we're getting them in our companies, and we now have to pick up the slack. We have to work extra hard to figure out the ways that we build their confidence. We have to work extra hard to find ways to teach them the social skills that they're missing out on. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean like when you're sitting and waiting for a meeting to start, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. And we start the meeting. No, that's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start and we go, how's your dad? I heard he was in the hospital.
Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. That was really amazing. I know, it was really scary for a while. That's how you form relationships. Hey, did you ever get that report done? Oh my God, no, I didn't. I'll help you out. Can I help you out with that? Really? That's how trust forms. Trust doesn't form at an event in a day. Even bad times don't form trust immediately. It's the slow, steady consistency. And we have to create mechanisms where we allow for those little innocuous interactions to happen. But when we allow cell phones in conference rooms, we just, okay, have the meeting. And then my favorite is like when there's a cell phone there and you go like this, you go. It rings and you go. I'm not going to answer that. Like, Mr. Magnanimous, you know? When you're out for dinner with your friends, like, I do this with my friends. When we're going out for dinner and we're leaving together, we'll leave our cell phones at home. Who are we calling? Maybe one of us will bring a phone in case we need to call an Uber or take a picture of our meal. Goes without saying, come on. I mean, I'm an idealist, but I'm not insane. You know? Not a heathen. I mean, it looked really good. We'll take one phone. And so it's like an alcoholic. The reason you take the alcohol out of the house is because we cannot trust our willpower. We're just not strong enough. But when you remove the temptation, it actually makes it a lot easier. And so when you just say, don't check your phone, people literally will go like this. And somebody will go to the bathroom, and what's the first thing we do? The phone. Because I wouldn't want to look around the restaurant for a minute and a half, you know? But if you don't have the phone, you just kind of enjoy the world. And that's where ideas happen. The constant engagement is not where you have innovation and ideas. Ideas happen when our minds wander and we go, and you see something, I bet they could do that. That's called innovation, right? But we're taking away all those little moments, right? You should not, and none of us should charge our phones by our beds. We should be charging our phones in the living rooms, right? Remove the temptation. You wake up in the middle of the night because you can't sleep, you won't check your phone, which makes it worse. But if it's in the living room, it's relaxed, it's fine. But it's my alarm clock. Buy an alarm clock. They cost $8, right? I'll buy you an alarm, right? But the point is we now in industry, whether we like it or not, we don't get a choice. We now have a responsibility to make up the shortfall and to help this amazing, idealistic, fantastic generation build their confidence, learn patience, learn the social skills, find a better balance between life and technology, because quite frankly, it's the right thing to do. Hablemos, habría tanto que decir de esto tan bonito de Simon Sinek, el análisis de los millennials, pero hombre, salta a la vista esa falta de fortaleza que tienen, y él dice que es una mala educación, un error de crianza, dice, y que no les enseñaran a pensar en el servicio y en entrega, sino solo en sí mismos, porque ellos son y han sido siempre especiales. Dice así. Pero pasemos a hablar de la fortaleza y del liderazgo. Exigirse permite exigir, da licencias para exigir, para liderar. Aquí tenemos en pantalla a Aragorn, que es el jefe, el conductor de la comunidad del anillo, y es el líder, la personificación de un buen liderazgo. Nosotros todos hemos de exigir, pero animando y enseñando. No solo exigir a secas y a lo bruto, de modo embarado y rígido, no, animando y enseñando. Y esto se necesita en todas las labores de dirección, de gobierno, de educación, incluyendo la propia familia. Por no exigir, se toleran comportamientos inadecuados e injustos que originan daños graves en personas, en familias, en empresas, en corporaciones, en las instituciones públicas, en la sociedad, en los países. En la antigüedad se consideraba la fortaleza como uno de los mejores adornos de la personalidad, porque conduce al propio individuo a lo mejor, a dar más y cada vez de mejor modo.
y también a los que van consigo, a los que lo acompañan. Entendían pues que la fortaleza era uno de los mejores adornos de la personalidad y veían la fortaleza en la base del comportamiento virtuoso, es decir, en el hondón de la psicología personal. Y esa virtud ahí hace a los hombres valiosos. Y ellos veían, y así sucede, nosotros lo podemos estudiar, que les movía el deseo de su gloria personal o la gloria de su familia, de su nombre, de su apellido, o la gloria de la nación, o la gloria de sus ideales. Pero el punto es que había esa magnanimidad que es necesaria para llegar y sostener un comportamiento heroico. Porque el magnánimo no simplemente da, sino se da a sí mismo, se entrega a sí mismo, sobrepasando los límites del solamente hacer bien, como antes decía, llegando así alcanzando el heroísmo, es decir, cotas de mayor altura y de mayor intensidad y calidad. Como cristianos hemos de recordar que el móvil más profundo nuestro ha de ser el amor a Dios, a las personas, a las nobles instituciones, a la iglesia. El amor es el motivo de los motivos. Tendríamos que pedirle al Señor con sencillez que nos enseñara a amar más y mejor. Amar más y mejor. A veces oímos esto y oímos el mandamiento nuevo, amados los unos a los otros como yo os he amado, pero con poca convicción de poderlo llevar a cabo. Lo oímos como agua pasada y no, tendría que ser una meta, un reto para la virtud de la fortaleza, porque amar y amar de veras supone mucha fortaleza, porque supone mucha entrega. El mejor amor es aquel que provoca la sustitución del propio yo y pone al amado, a la amada o a Dios en el centro del corazón. Eres tú, Señor, lo que más importa. Eres tú, mi amor, lo que más importa, lo que más me importa. El amor ha sido siempre uno de los resortes del heroísmo, especialmente cuando se experimenta el desaliento y el vacío existencial. Hay que decir que de alguna manera todos hemos de pasar por ahí. Quizá de una manera, no de una manera rotunda y destructiva, pero sí hemos de pasar por ahí. Y entonces hemos de recordar lo que nos dice la Escritura, concretamente el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi liberador, mi refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Si yo tengo desaliento, consigo aliento en el Señor, la fuerza de mi salvación. Si yo tengo vacío existencial, consigo plenitud existencial en mi Señor, mi roca, mi fortaleza, mi liberador, mi refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación. En fin, tantas cosas podríamos decir de esta virtud. Dejémoslo aquí por esta vez. Iremos diciendo más, porque las virtudes no son fenómenos de laboratorio, no se dan de manera independiente, se van entrelazando unas con otras y se van ayudando unas a otras, se va construyendo la identidad, como antes decía, y se va ganando la buena autoestima. Pidámosle al Señor que nos conduzca y que nos haga cada día con Él más fuerte, como dice San Pablo, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. La fortaleza, pues, es necesaria, imprescindible para crecer en la valía personal y para sacar adelante el proyecto personal de vida que tiene que ser actualizado, revisado,
renovado, revitalizado varias veces en la vida, porque el hombre necesita reencontrarse, reinventarse, reestructurarse. Estaba dando yo una clase hace pocos años en Guatemala, en un MBA, que me pidieron una clase de este estilo y tocaba este tema precisamente. Era una clase no de muchos alumnos, una clase, una aula manejable. Pero me advirtió el director de la institución cuando entraba que había una chica y una muchacha que había enviudado hacía pocos días, y entonces que estaba allí. Y resultó, yo no lo sabía, que era la hija de un amigo mío de mi época universitaria, porque yo estudié arquitectura en Guatemala. Y este estudiaba medicina, era mayor que yo, y esta era una hija de él. Una chica casada, muy inteligente, de muy buena presentación, que tenía 3 niños y que en esa semana había perdido a su marido. Y bueno, pues yo tenía que hablar del proyecto personal de vida, de actualización de este proyecto por la fortaleza, de la necesidad de revisarlo y renovarlo. Y ahí tenía un ejemplo clarísimo, porque ella había venido viviendo su proyecto personal, pero con una compañía íntima de su marido, y todo había cambiado de repente. Y tenía que vivir las mismas metas y otras nuevas que le plantearía la vida, pero de otra perspectiva, la de que ahora estaba sola y tenía esas obligaciones preciosas de los 3 niños a los que amaba con locura, pero tenía que avanzar. Seguramente lo hizo muy bien porque era muy lista y muy capaz, pero a lo que yo voy es que así muchas veces tenemos que renovar nuestro proyecto, ¿verdad? Porque las cosas cambian. La vida aparecen enfermedades, que no las tenemos que hacer de gracias rotundas, pero que nos promueven el cambio y nos llevan, como ya decía, a reencontrarnos, a reinventarnos, si hay fortaleza, si estamos acostumbrados a pelear contra nosotros mismos, contra el hombre viejo, y a reedificarnos en el hombre nuevo que es Cristo. Y también terminaba así, antes de leer una poesía de Roger Kipling, diciendo que para el cumplimiento de la misión, que en el proyecto personal, pues nosotros tenemos obviamente una misión humana y una misión sobrenatural cristiana, una propuesta por Dios y una según pues nuestras obligaciones que vamos adquiriendo y a través de nuestra maduración y compromiso nos vamos vinculando, tenemos familia, se tienen hijos, se tienen, en fin, otras obligaciones, pero necesitamos la fortaleza. Imaginémonos aquel suceso de vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan discípulos en mi nombre aquellos hombres que eran tan locales y humanamente hablando tan incultos y tan poca cosa. Y fueron todo en Dios, porque fueron fuertes y no se achataron ante las dificultades ni ante el panorama enorme que se les abría. Imitémoslo y leamos para terminar a Roger Kipling. Dice, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, es una poesía que le escribe a su hijo. Y comienzo por eso. Cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco haber, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas más sufrir, quizás debas descansar, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. No es posible a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues, por más que en la brega tengas que sufrir.
cuando todo esté peor, cuando es cuando debes insistir. Y si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. Así se llama la poesía, no claudiques, escrita para su hijo. Cerramos con esto la clase, pues.